Buenas noches. El que le habla es Andrés Figueroa, el profesor en mi calidad de docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Simón Bolívar, del programa de estudios de electricidad industrial, que tenemos 45 años formando técnicos competentes para la industria. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de realizar el tablero eléctrico para semáforo controlado a distancia mediante el PLC Logo, con la lógica programada para una secuencia del vaivén de las lámparas del rojo ámbar verde y del verde ámbar rojo, y así sucesivamente que vaya pasando. Los controladores programables, también llamados PLCs, son máquinas electrónicas diseñadas para el entorno industrial. Utilizan memorias internas que se pueden programar. Sirven para hacer funciones lógicas, secuencias, temporización, recuentos, funciones aritméticas, para controlar mediante sus entradas y que pueda tener como respuesta en sus salidas las funciones deseadas. Ahora, hay diversos PLCs en el mercado, especialmente en el peruano, donde disponemos, por decir, de diferentes procedencias. En este caso tenemos un nano de PLC Logo Siemens, un compacto de PLC S7200, el otro compacto S7000 de 1500, de fabricación alemana. Mientras que las francesas vienen del Celio, Schneider, y el Modicon del Schneider. También en este caso tenemos el PLC Mitsubishi, es de procedencia japonesa. El Micrologic del Allen Bradley, ¿no? Es bastante reconocido. Hay diversos, si lo queremos clasificar, por si no, yo los clasifico por el tamaño y funciones. Por decir, el nano, que de alguna manera es los más pequeñitos, por decir los enanitos, los simples, los compactos que soportan muchas más entradas y salidas, tienen contadores rápidos, tienen módulo de comunicación interna, pueden hacerse interfaces, están diseñadas para hacer expansiones de entradas y salidas, y todo está en una sola estructura, por decirlo, ¿no? En una sola base. Mientras que lo modular son pequeños dispositivos o tarjetas en cajas, encajadas, que se pueden ir armando de poco a poco y haciendo las expansiones que uno desee. Mínimamente debe tener un CPU, elemento de entrada, y para elemento de salida. Los demás pueden ser adquiridas si se gusta, inclusive si se quiere tener control a distancia, por ejemplo, puede ponerse su cable, para su conexión a red, y esta debe estar con un software entre ellos enlazadas. Puede tener una fuente de alimentación estabilizadora, puede tener una fuente de alimentación para sus elementos de entrada y salida, ¿no? Y cada uno de ellos que hagan su función, más salidas inclusive, para en caso que se necesite controlar de un mismo lugar a más elementos. Y esto es modular, o sea, se van apilándose poco a poco en un mismo rack. Todos los PLCs obedecen así como en los humanos, que tenemos diversos idiomas, igual son los PLCs que obedecen a determinados lenguajes de programación. Entre los principales tenemos al plano de contactos, como vemos acá, el plano de contactos, que utilizan los electricistas, el bloque de funciones que utilizan los electrónicos, los textos estructurados que lo ven los informáticos,
y también la lista de instrucciones que le puedan leer cualquiera de ellas. Ahora, no todos los PLCs tienen los 4 lenguajes de programación. Pueden tener, algunos tienen 1, algunos tienen 2, algunos tienen los 4, ¿no? Eso depende ya del fabricante y la calidad del PLC mismo. Los elementos más utilizados en el diagrama ladder para el electricista, podríamos decirlo, que es una conversión del sistema eléctrico del IS al sistema eléctrico del sistema americano, el ANSI. Por decir, acá tenemos tengo acá un contacto eléctrico normalmente cerrado. En el ANSI, su símbolo es esta forma, ¿no? Parece un condensador, pero con un oblicuo. Y en el símbolo eléctrico en la IEC, normalmente representa un contacto normalmente abierto, mientras en el ANSI es sin la línea, ¿no? Y contacto abierto. De igual manera las bobinas que correspondan. ¿Qué queremos hacer? La descripción tecnológica. Es controlar a distancia mediante el uso del software Logosoft versión 8 para controlar a distancia un semáforo con luces temporizadas con secuencia rojo, ámbar, verde, verde, ámbar, rojo, o en la secuencia va y ven que yo lo utilizo, que lo he puesto le he bautizado con ese nombre, utilizando en tiempos predefinidos de cada color. Para ello, ¿qué necesitamos? Un PLC Nano, su software de 8, en este caso Logosoft versión 8, una laptop o una CPU y su cable de comunicación al internet. Y para ello, ¿qué necesitamos hacer? En el primer término sería su lista de ordenamiento, su plano de contactos o de ladder, y enlazarlas para que nos haga que funcione el semáforo y, si fuera el caso, en una calle misma, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a usar? Un controlador lógico programable, un nano. ¿Qué modelo? El 230 RCA y todo lo demás, que trabaja entre 115 a 230 voltios. En el Perú tenemos 220, sobrado, está dentro del rango. Esa relay, por lo tanto, en nuestras salidas pueden soportar hasta 10 amperios. Tiene 8 entradas, de I1 hasta I8. Tiene comunicación vía internet con IP, significa que por acá puede ingresar la señal de comunicación vía internet para podernos comunicar en cualquier parte del mundo. La tarjeta Microsoft estándar también ingresa en este lado, en esta compuertita, para que pueda ingresar una tarjeta y traer de cualquier sitio el programa y que esto lo establezca, ¿no? O llevarla también. También tendríamos que hacer nuestra lista de ordenamiento. ¿Qué es la lista de ordenamiento? De alguna manera, una descripción, cuál es el elemento eléctrico o tomado en cuenta en el plano o el esquema eléctrico, qué función cumple y dónde lo vamos a conectar en el logo. En este caso, le estamos diciendo que el pulsador de paro normalmente cerrado rojo lo vamos a conectar en la entrada I1, el S2 en I2, y así sucesivamente. El KM1, KM2, KM3, igual manera, en KM1, en el Q1, en el KM2, en el Q2, en el KM3, en el Q3, la lámpara o zumbador en el Q4. Entonces, este sería su diagrama ladder, como habíamos estado indicando. Los tiempos eléctricos normalizados que prevalecen en el esquema de mando prevalecen de la Comisión Internacional Electrotécnica, ¿no? Utilizando los símbolos de esta forma, ¿no? Por decir, está normalmente cerrado, mientras que en el diagrama ladder, el ANSI, también su cerrado, por si equivaldría a este. En este caso, un contacto abierto como este es el S2, en esta comba lo vamos a poner como I2, ¿no? Y este sería la conversión. Si esto lo vemos de manera vertical, esto lo vemos de manera horizontal. Es una conversión de
simbologías normalizadas del sistema internacional, por decir, al ANSI, en este caso, que prevalece para lo que es la programación de la mayoría de los PLCs. Acá tenemos un esquema ladder en el logo SOF. Como ustedes notarán acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las 12 estarían conectadas de esta manera, y si lo queremos ver, queremos verlo de manera que están las 12, ¿no? Los 12 en el mismo software, y podemos simularlo, inclusive para que empiece a funcionar. Ahí está. Y está en Q2, el ámbar, él pasa a Q1, Q2, Q4, así sucesivamente, estaría funcionando nuestro PLC. Ahí están las luces, está en Q2, Q3 sería verde, Q2 ámbar, Q1 en rojo. Entonces está funcionando. Y si nosotros seguimos, ¿cómo lo conectaríamos? De la misma forma como habíamos direccionado la red de alimentación, pasa, y todas las entradas unidas de los elementos, de los 5 elementos de entrada, que son pulsador de parada, pulsador de marcha, los relés térmicos, la salida de cada uno en el I1, la salida del pulsador de marcha en el I2, y los relés térmicos de cada uno en los siguientes I3, I4 y 5. Las salidas KM1, KM2, las bobinas KM1, KM2, KM3 en la salida del PLC. Y las entradas a la red de alimentación directamente a L1. Mientras que los neutros vendrían a alimentarse a todos los 5 elementos que disponemos, ¿no? Entonces, en la simulación podríamos verlo, en este caso lo veríamos la simulación para fuerza, ladder y su respectivo conexionado del PLC. ¿Qué queremos hacer que funcione? ¿Cómo lo haríamos que funcione? Energizo mando, energizo el PLC. En ese momento que energizo, el PLC, aparte que se energiza, reconoce los elementos que están entrando. ¿Qué señal? Si están abierto o encerrado. Por decir acá, dice, él reconoce que I1, I3, I4 y 5 están pintaditas, por lo tanto, están pintadas porque reconoce que están cerradas sus contactos. Entonces los dejo abiertos para que él lo reconozca. Ya los cerró, por decir, estaban abiertos y ahora los cerró. Entonces, eso significa de que lo ha reconocido. Y ahora que funcione. Entonces, con ese L2 o el pulsador de marcha, le hago que empiece, que funcione, se estoy haciendo que funcione el M11. El M11 ha hecho que ha funcionado y se ha autosostenido. De una vez que se autosostenga, comienza que funcione el KM1. El KM1, al funcionar, deja cerrar su contacto en circuito de fuerza y energiza las lámparas rojo y verde. Pero en este caso, a mi PLC, en este PLC, estamos tomando KM1 que energiza este grupo, pero en este grupo, H1, H3 y H5 sería, por decir, un semáforo, el H1, H3 y H5. Entonces, yo lo visualizo si estoy al frente al H1. Este sería los H2, H4 y H6, que son las lámparas pares. Podríamos decir que están a los lados laterales, donde yo estoy viendo al frente. Entonces, debe pasar al amarillo o ámbar y hacer su conteo. Después de hacer su conteo, debe de pasar por verde. Va a pasar por verde. Ya está acá, por decir, al ámbar, ¿qué temporizador los comanda? El T2 y el T4. En este caso está pasando por T2. Ya va a pasar al verde. Pasa por verde. Y acá está.
y sucesivamente tiene que pasar nuevamente el ámbar. Cuando está en verde, cuando está en ámbar significa que como que le dice, oiga señor, usted que está en rojo, espérese un ratito que ya va a pasar. Y si está en verde, le dice, oiga, apúrese, 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 que ya vamos a cambiar las luces y vamos a pararlo. Ya, pare, 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 baje, baje eso. Y que vamos a pasar, ¿no? Que va a pasar los peatones. Entonces, de esa manera, el ámbar hace su función de indicar de que tengan el cuidado suficiente como para poder realizar. Ahí está, ya el KM3, sí, el KM3 que es el verde, y ahorita le va a pasar al ámbar igualmente. También había la posibilidad de que hay una sobrecarga en el Q3, suponiendo acá una sobrecarga, vamos a suponer, estoy provocando una sobrecarga en el relé térmico de esto. ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es desconectar la línea de alimentación, producto de que va a caer la alimentación a los contactores. Entonces, todo debe apagarse hasta que debe de energizarse la lámpara de señalización y la sirena. La sirena debe de, y si yo reseteo, o sea, reactivo nuevamente y nuevamente debe funcionar. Y si yo lo activo nuevamente para que funcione, debe de empezar a funcionar como si nada hubiera pasado, claro, después de que haya solucionado ese problema, ¿no? Entonces, ahí, como ustedes notarán, bueno, muchachos, ha sido un gusto. Espero ahí haber aportado en algo. El Instituto Simón Bolívar del Callao, siempre aportando, formando los técnicos competentes para la industria aquí en el Perú. Gracias.